En libertad, con Jano García. Damas y caballeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a esta noche del 28 de mayo de 2025. Continúan aflorando informaciones y documentos, que esto es lo importante, que demuestran el papel de lo que ya todo el mundo conoce como la fontanera de Ferraz, la tal Leire, que hasta hace unos pocos días, pues la verdad, nadie tenía constancia de su existencia, pero con el paso de los días ya son numerosos los medios de comunicación que han publicado informaciones al respecto de a qué se dedicaba esta señora, esos matones que tiene la mafia. Bueno, pues esto tenía un papel muy importante. Hoy en concreto, el diario El Mundo publicaba en exclusiva un vídeo, que es este que ven a continuación, en el que se ve a la fontanera de la PSOE, Leire Díez, se reunió al menos en 2 ocasiones, pero esta es una de ellas, con el comandante de la Guardia Civil investigado en el caso Koldo, Rubén Villalba. No sé si ustedes lo recuerdan, a Rubén Villalba. Este es el tipo que a la trama Koldo les dio teléfonos opacos para que no pudiesen ser rastreados. Y os dirán, coño, es verdad esto, es verdad. Sí, nosotros le hacemos memoria. Para pedirle ¿qué? Pues en este caso, información sensible de los elementos subversivos del cuerpo a cambio de dispensarle protección judicial y gestionar su rehabilitación en el Instituto Armado. Como bien sabes, esta señora ha estado, intercediendo por la PSOE, en nombre de la PSOE, desde hace mucho tiempo. No es cuestión de hace unos meses. Ha estado entrando y saliendo de Ferraz. Pero es que, además, hoy también conocemos que, en una de las noticias que han aparecido, esta señora estuvo, en este caso, en un pueblo de Cantabria, que si digo Vega de Pas, pues a lo mejor muchos de ustedes no saben dónde está, es un pueblo muy pequeñito, de 1000 habitantes, en las que fue y se presentó como candidata a la alcaldía. Y, oh casualidad, justo cuando se presentó, se disparó el voto por correo, pasando del 1% al 20%. Pero esto es lo típico de la PSOE. Y consiguió su acta, cosa que no había ocurrido. En este caso, el alcalde que perdió debido a que esta señora se hizo con el acta a la alcaldía, ha contado al diario La Razón, me robó las elecciones. Es un pueblo de menos de 1000 habitantes donde el voto por correo no llega nunca al 1%. Ese fue el único año, cuando el voto por correo alcanzó el 20%, en el que la PSOE sacó representación. Después de eso ya nunca más. Y hombre, cuidado con la señorita, ¿eh? Claro, hablaremos de la cuestión de las elecciones, porque claro, aquí estamos muy entretenidos, pero lo cierto es que si alguno cree que esto es lo que algunos manejan, lo digo los señores de la oposición, de esto ahora ya con el desgaste en las elecciones ya está. Ya. Ahora hablaremos de esto. Bueno, también sabemos, en este caso publica El Español, que esta señora, la fontanera de, ya saben, mano derecha de Santos Cerdán, ofreció a varios medios de comunicación un vídeo sexual del fiscal anticorrupción que ha sido atacado en numerosas ocasiones por la PSOE y por Junts. Sobre esto, escuchamos los audios, como esta señora pedía, oye, aquí rapidito, papel y boli, que hay que acabar con este tipo. Aquí hay varios sujetos que interesan, no solo balas, Bonilla, Grinda, yo tengo toda la documentación también sobre este señor. Tener lo que tengas que tener de Grinda en un papel y un boli, ¿vale? Que no sea lo que yo ya sé, ya tengo, ¿eh? Le vas a decir lo que todo el mundo sabe a... No te preocupes. Cuanto más ruido haya, vale. ¿Sabes? Cuanto más ruido haya, mejor. O sea, que empieza a meter ruido a saco, ¿no? Cuando yo hablo de hacer ruido, es que se vaya descubriendo lo que había aquí de verdad. Pues ya la han escuchado. En este caso estamos hablando del fiscal anticorrupción, José Grinda, que denunció ante el fiscal jefe, en este caso Alejandro Luzón, que seguro que ustedes lo han escuchado, y es recurrente que salga su nombre, el fiscal jefe anticorrupción, pues lo conocemos, no precisamente sanchista. Pues en este caso José Grinda le hizo saber que estaba siendo extorsionado y que un periodista le había puesto sobre la mesa una propuesta: contar trapos sucios sobre Luzón, es decir, sobre su superior,
y eso sí, archivar una serie de procedimientos. Y entonces él sería recompensado. Y si no, tenemos aquí un vídeo sexual tuyo, ¿eh? A ver, ¿qué haces? La extorsión pura de la mafia. Pues esta señora también ahí metida en el asunto. Ya saben que la PSOE al principio dijo, no, esta señora no tiene nada que ver con el partido. Déjame a ver, habla por el partido. Está fotografiada entrando y saliendo de Ferraz. Pues hombre, Aldama ya dijo que hasta la fecha, pues ya les digo, lo que diga Aldama, pues bueno, vamos a fiar más de lo que dice, porque entre otras cuestiones, cosas que ha dicho se han demostrado, mientras que de la PSOE todo lo que ha dicho es mentira. Ya dijo que esta señora, iban a salir audios diciendo, yo tengo línea directa con el presidente del gobierno. ¿Cómo será el asunto? Que hoy Pedro Sánchez, por supuesto, no estaba en el Congreso, había ido a ver a von der Leyen, pero luego tampoco ha atendido a los medios. Ya ni siquiera está de menuda inventada, ¿no? Pues ya ni eso. Silencio. ¿Cómo será el asunto? El número 2 de Marlaska también ha dimitido. Dice, no, pero por motivos personales. Ya, lleva más de 7 años trabajando con Marlaska y, oh casualidad, cuando empieza a salir todo esto, dimite. Quizás que las ratas empiezan a abandonar el barco. Y dice, oye, a ver, un momento. Hasta aquí. Yo no quiero que esto me arrastre. Bueno, pues la PSOE hoy le ha abierto expediente informativo. Ay, sí, son así de contundentes, queridos amigos, con la corrupción y han decidido que, oye, vamos a abrirte, Leire, un expediente informativo. Esto es así. El que sí que estaba hoy en el Congreso es Félix Bolaños. Y claro, le preguntaban por esto. Dice, oiga, usted, ministro de Justicia, no sé, ¿tiene que decir algo al respecto? Pues no se crean que ha innovado mucho con el argumento. Mire, se lo voy a decir bien claro, en respuesta a todas sus preguntas. Este gobierno ni tolera la corrupción, quien lo tenga que pagar, que lo pague, ni tolera tampoco persecuciones injustas orquestadas por los ultras y por la derecha contra personas honestas que no han hecho nada solo por ser progresistas. La cara de Marlaska es un poema, ¿eh? Y la ovación ya es hasta tímida. Ya es que esto ya... Solo por ser progresistas, Leire... No sé, ¿qué es esto de ser progresista? Pues si el progresista es ser un mafioso, pues hombre, no. Claro, ahí no hay que estar. Cualquier persona digna dirá, yo no quiero ser progresista. Pero bueno, si está diciendo que todo son mentiras y cacerías y tal, ¿por qué han expulsado a don José Luis del partido? Está ahí el pobre en el grupo mixto. De hecho, está luchando para que no lo expulsen, para, oiga, yo quiero volver a entrar, que me han suspendido aquí de militancia. Yo soy de la PSOE toda la vida. ¿Cómo me hacen esto? ¿Por qué le abre un expediente informativo a esta tipa que, según el propio Bolaños, no tiene nada que ver con el partido? Una loca que iba por ahí, diciendo que representaba a la mafia en nombre del capo y de uno de sus fieles escuderos, en este caso Santos Cerdán. Pues este es el argumento, de muy bajo nivel. Pero se empiezan a inquietar. Muchos ya dicen, madre mía, que de esta no vamos a salir. Y ya no es una cuestión de Pedro Sánchez. Pues claro, si estuviésemos hablando de un caso de corrupción, sabéis que, mira, se han llevado 25 millones de euros a República Dominicana de la pandemia y tal. Y dices, vale, pues no sería ni grave. Pues uno más. Pero es que no estamos hablando de eso. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de toda una organización criminal y mafiosa, desde Pedro Sánchez, pasando por su mujer y por su hermano, siguiendo por todos los ministros actuales y exministros, como el caso de Nadia Calviño, que cree que está en Europa ya muy tranquila. Ya llegará el turno de Nadia Calviño sobre el rescate de Ir Europa. Ya hemos conocido esos WhatsApps en los que sí que intervenía y hablaba con don José Luis. Y aquí, claro, se creen que yo me voy y ya está. No, ya está, no. Y luego números 2, como el caso del número 2 de Marlaska, que dice, hombre, yo me piro, a mí esto no me compensa. Y luego, pues, y los pringados que están ahí de diputados, que aplauden lo que toque, llegará otro líder y aplaudirán y se acabó. Pero el fondo es la PSOE. Siempre han actuado así, lo que pasa es que ahora es que encima es muy burdo. Pero, ¿cuándo
ha sido un partido de Estado íntegro. Jamás, nunca. Es que nadie lo puede decir, y si alguien lo dice, oye, pues que lo demuestre. Lo que nos demuestran los hechos y los datos es que siempre han estado lo de la corrupción, de la mafia y, por supuesto, de colonizar todas las instituciones del Estado. Esta es la realidad. Y entonces está García Paje, que muchos dicen, ay, mira, menos mal. Claro, porque es que algunos dicen, esto es el sanchismo, pero cuando vuelva ya el PSOE de Estado, ya podremos reformar el país, cuando vuelva el consenso. No se enteran de nada. Te ha salido diciendo que esto es muy grave, que, hombre, que hasta le parece poco quizá solamente abrirle un expediente informativo. Sí, grave. Ya cuando alguien se dirige a otros compañeros, con responsabilidad o no, en ese tono insultón ya hay previsión estatutaria de que esa persona pueda ser expulsada del partido. Fíjese, solamente con ese comportamiento público, ¿no? O sea, ¿o cree usted que el partido debería expulsarla ya? Bueno, yo creo que el partido está tardando, sinceramente, en tomar medidas más tajantes. Porque ayer el gobierno y el partido dejaba entrever que no había problema porque no hablaba en nombre del gobierno, no hablaba en nombre del partido. Ese plural que utiliza ella, ¿no? Que es lo que a mí personalmente me preocupa muchísimo y me da que pensar. Ayer se escudaban en que este era el planteamiento, que era una cosa suya, un outsider, ¿no? Pues hoy es que todos los vídeos lo que dejan claro es que habla en nombre de cargos del partido, de miembros del gobierno. Yo creo que hay que tomar medidas internas, pero es que creo que incluso hay que empezar a pensar si no es necesario acciones legales. Creo, dice, pero hombre, el tono insultón, como si fuese lo grave que insulte a sus compañeros de partido. Eso es lo de menos. E incluso llevará razón en muchas ocasiones. Igual que esos WhatsApps en los que salía Sánchez diciendo que Margarita Robles era una pájara. Hombre, coño, porque tiene razón, claro. Para una cosa que dice que es verdad, pues encima no lo vamos a fear. Pues si es que esto es lo de menos. Que esto no insultón. Esto no le importa a nadie. Tampoco se habla en nombre de los compañeros del partido. No. Que esta es la mano derecha de Santos Cerdán, escondido, como buen cobarde, desde hace mucho tiempo. Quizá ya estará en el exilio. ¿Quién sabe? Porque no hay que olvidar quién nos gobierna. Yo creo que no somos conscientes. Y pasa un poco esto a la masa social, cuando ve un presidente del gobierno se cree que es una especie de ser superior, que no es así. Pedro Sánchez es un macarra que le han puesto un traje. Ya está. María Jesús Montero, una verdulera que le han dicho tu ministra. Óscar Puente, un fantoche. Son estos. Koldo, Santos Cerdán, Ábalos, toda esta gente, a ver, ¿ustedes qué se creen? Un ministro. Y entonces ya automáticamente uno cree que están, pues un nivel de inteligencia superior al resto y por eso han llegado ahí. ¿Qué va? Una panda mafiosa, avalada por las repugnantes urnas, pero una panda mafiosa. No hay más, no le den más vueltas. Si acuérdense, si es que todos los casos que estamos conociendo de corrupción no es de hace un año. Es que llevaban un minuto en el gobierno y ya se estaban repartiendo a ver por dónde sacamos la pasta. La mujer del presidente también. ¿Quién es Begoña Gómez? ¿A qué se dedica Begoña Gómez? Vivía de las suegras, de las saunas del suegro, ya está. Bueno, su padre en este caso. Que Sánchez vivía de eso también, Pero un concejalucho de mala muerte, luego diputado nacional, como es el paso habitual, pero ya está, o sea, no se crean ustedes que es una especie de estadistas, no. Unos macarras con traje, ya está. Que al minuto 1 dijeron, venga, ¿por dónde empezamos? Y se empezaron a repartir el pastel. Y tampoco hay que olvidar, que esto nos lo recordaba Tomás Gómez, que algunos se acordarán de él, enemigo del sanchismo, porque fue purgado por Pedro Sánchez, no por otra cosa, no se crean que estos son seres de luz, como Lobato. Que Lobato cuando dijeron, oye, vamos a sacar esto, dijo, ay no, un momento, voy al notario a decir que a mí esto me parece terrible. Hombre, si te hubiese parecido mal la revelación de secretos, hubiese sido el mismo día en el que sabías que se estaba cometiendo una ilegalidad, no cuando va a salir en prensa. Decían, hay alguien digno, por fin alguien digno en la PSOE, que no hay ninguno, que no le den vueltas. Bueno, pues salía Tomás Gómez recordando quién es Pedro Sánchez. A mí no me sorprende nada de Pedro Sánchez. No hay nada que me pueda sorprender, de nada que pueda ordenar, hacer, decir o dejar hacer
siempre y cuando esté alineado con su objetivo, que es un objetivo siempre personal, y es ocupar el poder a costa de todo y cueste lo que cueste. Claro, es que yo le he visto a Pedro Sánchez coger una urna, dar orden para coger una urna y meterla detrás de un biombo para intentar cambiar el resultado de una votación en aquel famoso comité federal, claro. Este es el tema, ¿eh? Este es el tema. ¿Se acuerdan cuando salió que la tesis esta doctoral de Sánchez no la había hecho él? Algunos decían, hombre, va a dimitir. Esto lo hemos vivido, ¿eh? Decían que con eso ya iba a presentar su dimisión. Bien lo que estamos viviendo. Bueno, pero lo que recuerda a Tomás Gómez es el personaje. Y esto convendría que se lo metiese en la cabeza los líderes de la oposición y la masa sociológica de la derecha, si lo queremos llamar así, que de verdad se creen que en unas futuras elecciones, ya sean adelantadas o en el año 2027, la PSOE capaz de extorsionar a fiscales, querer cargarse a los guardias civiles que no les gustan, tener un fiscal general del Estado que se dedica a cometer delitos en vez de perseguirlos. Todas las instituciones colonizadas. Empresas, como el caso de Telefónica, también conquistada. Te deja un país a oscuras y no sabes ni por qué. Publicaban, no, ahora lo repasaremos con Juan Andrés. Publicaban, es que esto ha sido la renovable. Y dicen, no, esto no ha sido, ¿eh? Pues si no ha sido eso, entonces sabrá usted por qué, porque si no, ¿por qué lo descarta? No, todo lo lógico. Si sabes que no es eso, sabrás cuál es la verdadera razón. No, pues no, pues no. Que han pactado con los secesionistas, con el brazo político de la ETA, en fin, que han manipulado, que todos los días pasa en España con ese cambio que hicieron de ya no existen los contratos temporales, ¿eh? Y dicen, uy, mira cómo baja el paro, pero esto es un fraude. Y más cosas que nos dejamos. Un partido que es capaz de todo eso, pero luego en las elecciones no, las elecciones van a ser limpias. Ya. Hay que ser tonto de baba para creérselo, ¿eh? Para pensar que en unas elecciones estos tíos no van a hacer lo que sea por mantenerse en el poder, porque fuera del poder están acabados. Y esto conviene que la oposición y la masa social sea consciente. Yo nunca he sido particularmente fan de estas teorías del pucherazo, no. Pero con esta PSOE, eso y más. ¡Comenzamos! Recibimos ya a Juan Andrés Rubert. ¿Qué tal, Juanan? Aún acalorado, Juan Andrés Rubert. ¿Qué tal? Joder, sí. Calor. Sí. Fíjate que no llevo ni la americana puesta. Porque hoy sí que va al aire. Ayer hoy no sí que va al aire, hoy funciona, porque ayer nos motivamos poniéndolo a última hora y no terminaba la cosa de arrancar, pero sí, he tenido que renunciar un poco a la chaqueta porque es que de verdad, yo soy una persona también mediterránea y que pasa mucho calor. Entonces, pues nada, aquí estamos. Estamos mal. ¿Cómo está el país y cómo está Begoña Gómez? Y peor que va a estar. Peor que llevar muletas, ¿no? Con tacones, sí, eso tiene que ser muy complicado. Tiene que ser complicado, sí. Pues bueno, hoy ha habido novedades en torno al caso Begoña Gómez. Estamos hablando pues del hoy presidente de Telefónica, que ha reconocido en una reunión que mantuvo con la esposa del presidente del gobierno por la famosa cátedra de la Complutense. Marc Murtra no ha negado que recibió a Begoña Gómez para hablar de ese proyecto que la mujer de Sánchez pues arrancó a modo de cátedra en esa Universidad Complutense de Madrid. El hoy presidente de Telefónica, que en ese momento era de Indra, ha declarado esta mañana ante el juez Peinado para reconocer que en su etapa precedente recibió a Gómez por cortesía institucional. Vaya por Dios. Sin embargo, a preguntas del magistrado instructor de la causa, en la que Murtra estaba citado como testigo, el alto directivo solo pudo recordar esa entrevista presencial con Begoña Gómez. Esa entrevista tuvo lugar en verano del año 2022, la única de entre todos los representantes de proyectos de ese centro educativo madrileño. Esto es, Murtra no recibió a nadie más, por eso solo recuerda esa entrevista. El expresidente de Indra ha reconocido que Gómez visitó además las instalaciones de la compañía y fue en relación con ese software que la misma estaba desarrollando para su máster de transformación social competitiva. Qué nombre más rimbombante. Con eso sabes que es un fraude. Y qué manera de no decir absolutamente nada, ¿no? Pues visita de cortesía, claro. Y que solo recordaba en ese periodo esa reunión, pues claro, fue la única reunión que mantuvo. Entonces,
Es que yo qué quieres que te cuente, Janos. Es tan chusco, tan chabacano todo que dices, ¿cómo? O sea, claro, pues ahora presidente de Telefónica. Premiado, encima premiado. Es muy fuerte. Sí. Muy fuerte. Nos la quieren colar. Sí. A ver, a ti te pide Begoña Gómez que es la democracia, reunirse. Pues ¿cómo te vas a reunir con la democracia? Claro. Pero esto es cuando un toro cinqueño te quieren colar que es un cuatreño, que no termina ahí de está novillado y tal. O sea, dices, tío, que no, que aquí tiene que ser cinqueño. Pues no, aún te quieren vender Como Dolores Aguirre ayer. Como Dolores Aguirre, sí. Así es. Qué pena fue, ¿eh? Petardazo Petardazo, bueno. Juan Castilla muy valiente. Sí. Se jugó el tipo y... En fin. Pero bueno. Un mes del gran apagón, que pues si fuese el gobierno estaríamos sin luz siempre, porque así no nos enteraríamos de nada, claro. Y entonces... Me gustaría. Esto no ha sido, ¿eh? No sé ustedes qué dicen. Bueno, pues díganos qué es. Claro, tú fíjate cómo son las cosas, que además lo íbamos comentando a lo largo de este largo mes, porque no paran de salir cosas, que ellos no saben todavía las causas del apagón, pero lo que sí que tienen muy claro es lo que no ha sido, que son pues, su gran negocio para trincar pasta, que es el tema de las renovables. Hoy ha vuelto a salir este asunto en el Congreso de los Diputados. Le han preguntado al respecto a la ministra para la Transición Ecológica, Sara Agesen, y bueno, como decimos, la energía nuclear pues la encarna en el mal para este gobierno, que es lo que nos repiten siempre de manera machacona, que para eso sí que hay que fijar responsabilidades, ¿no? Fíjense si es curioso este asunto, justo cuando hoy hemos conocido que Moncloa ordenó a Red Eléctrica forzar el uso de las renovables semanas antes del apagón. Esto es, durante varios días de sol, el gestor del sistema experimentó para saber hasta dónde se podía llegar alimentando la red con la mayor cantidad de energía verde. Es decir, estaban jugando como si fuera el Monopoly pues, con nuestra energía. Y luego, pues bueno, causa o no, pues ocurrió lo que ocurrió. En fin, le han preguntado a la ministra para la Transición Ecológica al respecto sobre este asunto. Le escuchamos. Las instituciones comunitarias lo han dicho alto y claro. No señalan a las renovables. Dan Jorgensen dice que no fue un problema de las renovables. La Agencia Internacional de la Energía, expertos, los verdaderos expertos, señoría, dicen alto y claro, suceden en todas partes del mundo, el mundo desarrollado, incluso con mix energéticos fósiles, situaciones como las que hemos vivido en nuestro país. Y culpar a las renovables es una aproximación extremadamente vaga. Extremadamente vaga, porque si atacamos a las renovables se os acaba el chiringuito también. Porque... Además, es que es mentira. Dice, esto ocurre en todos sitios. No hay ni un solo país desarrollado en el que todo un país se quede sin luz. Que nos diga cuál. Claro. Decía, no, en los años 70, en Nueva York... Hace 55 años. Pero aparte, es que, claro, Nueva York, no todo Estados Unidos. Es que ahí está el asunto. Pero es que encima nos toman por imbéciles otra vez con este asunto, porque siempre hacen... quieren referirse a Europa como que no, es que nos han dicho desde Europa el comisario no sé qué, empieza a decir nombres ahí, agencias, y claro, como si Europa fuera, o la Unión Europea, no Europa como tal, el oráculo de Delfos, ¿no? Sí. Como ha dicho esto, oiga, usted tiene que cortarse un brazo. ¿Por qué? Porque lo ha dicho la Unión Europea y lo justificarían. Europa, que dice Mopongo. Pero sí, no sabemos nada. Eso sí, no me toquen las renovables, que nos conocemos. Ay. La justicia no va a dar abasto, ¿eh? Pero como el día que conozcamos el fraude verde, bueno, o sea, eso sí que es una cosa... Claro, es el gran negocio del siglo XXI, con diferencia para trincar pasta. Entonces, claro, hay mucha peña que tiene... en fin, me hacen hablar hasta mal. Un poco más... Vamos con que Red Eléctrica no queda ahí la cosa. Hay novedades curiosas porque resulta que ha renunciado a su cargo la presidenta de nombramientos de esa empresa de Red Eléctrica al forzar el gobierno la entrada de un consejero, sorpresa, de uno de los partidos socios de este gobierno, Esquerra Republicana. Socorro Fernández Larrea, así se llama esta mujer, se negó a respaldar la incorporación del dirigente que avaló con dinero público, por cierto, a los acusados de malversación. Se trata de Albert Castellanos, el que fuera brazo derecho del presidente de la Generalitat Catalana, Pere Aragonés. Este hombre decidió avalar con dinero público desde el ICO catalán a los dirigentes del Procés con riesgo de embargo en el Tribunal de Cuentas. Menuda pieza la que se iba a meter en Red Eléctrica. El gobierno ha querido incluir a este enviado de Esquerra
en el Consejo, por cierto, remunerado con hasta 200.000 euros por vocalía, dentro de sus pactos políticos, pues para seguir sobreviviendo en el poder. Pero claro, se ha encontrado con la oposición de Larrea, que no obstante no ha sido suficiente como para frenar el nombramiento. Así que finalmente este hombre pues ingresará en ese suculento consejo. Esta consejera era presidente de la cúpula desde el año 2014, se ha declarado orgullosa de todos los trabajos de los técnicos de Red Eléctrica y eso sí, acepta continuar en la comisión de nombramientos, pero ya no siendo presidenta. Vale, pues nada, pues así estamos. Como digo, hoy la justicia. Ay, la justicia. Cuánto trabajo. Que por cierto, ¿tú te acuerdas de Arantxa González Laya, la que fue ministra de, en pandemia, de Asuntos que se le perdían los respiradores en Turquía? ¿Te acuerdas? Ostras, bueno, eso... Vamos a traer respiradores. ¿Dónde están? Están en Turquía, a ver si los encontramos. Claro, a ti te dice eso un representante del gobierno de España, del Reino de España, y dices, me están tomando el pelo. No, oye, de una empresita pequeñita te viene un tío y te dice, mira, he conseguido este producto. Y dice, vale, ¿dónde está? No lo encuentro, se ha quedado por ahí por Turquía. No se lo cargan. No vas a encontrar tu puesto de trabajo mañana. Muy probablemente. ¿Qué pasa con esto? Probablemente, pues que la SEPI ha acordado que forme parte también sea consejera de esta empresa, de Red Eléctrica. O sea, aquí acaban enchufando, nunca mejor dicho, a todos los socialistas. Sí. Se celebrarán juicios. Pues no lo sé, pero, ¿qué más podemos decir? Pero vamos, son todo noticias muy positivas, como puedes comprobar. No, esto es la descomposición del Estado, hay que tomárselo así. Pues estamos viendo cómo se descompone y yo agradezco que se descomponga. Porque claro, un régimen, un sistema que tolera llegar a este punto, ese sistema no vale. Efectivamente. No, es que a ver si nos tocan buenos. No, hombre, no. El Estado está como está, por desgracia, y esto pues acabará como la famosa película del Coloso en llamas. O sea, y estaremos ahí nosotros con nuestras gafas en 3D viendo el asunto, entristecidos, porque al final es España la que se está yendo. Hay que ver la parte positiva. Pero la parte positiva es que, lo reconstruyes detrás de ese, el problema es lo que pueda venir. Pero hay que ser optimistas, Juanín. Venga, un poquito. Vamos con Vladimir Putin, que ha presentado sus condiciones de paz, que Trump estaba enfadado. Y ha dicho, mira, estas son mis condiciones, todo para mí y ya está. Efectivamente, más o menos. Bueno, es frenar también pues todas las pretensiones de la OTAN de no expandirse hacia el este de Europa, ¿no? Y bueno, Vladimir Putin no lo ha dicho oficialmente, ha sido a través de diversas fuentes cercanas al Kremlin. Básicamente el pasado 16 de mayo, Rusia y Ucrania se habían sentado por primera vez cara a cara, tras más de 3 años, fue en Estambul esta reunión, con el objetivo de alcanzar un acuerdo de paz, o al menos un alto el fuego de 30 días de duración. Poco se ha concretado tras ese encuentro, pero el presidente ruso, eso sí, tiene claras sus condiciones. Putin exige, como condición previa para poner fin a la guerra, que los líderes occidentales se comprometan por escrito a no admitir a más países del este de Europa en la OTAN. Esta exigencia incluye no solo a Ucrania, sino también a países como Georgia, Moldavia y otras antiguas repúblicas soviéticas. En definitiva, pues el Kremlin quiere blindar lo que considera su zona de influencia o su patio trasero, por así decirlo. Esta condición pone a la OTAN en una posición pues muy delicada, ya que deberá decidir entre aceptar las demandas rusas y lograr una tregua o rechazarlas y permitir que continúen estos ataques. Con lo cual, pues esas son las novedades al respecto de esta guerra de Ucrania. Y a todo esto, Jano, hemos conocido también esta tarde, lo ha confirmado el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, han acabado con el líder actual de Hamas. Mira. En la última operación potente en Yan Yunis, que es el hermano del que fue cerebro de los ataques famosos del 7 de octubre de 2023. Era el líder de Hamas en ese momento, y cuando acabaron con ellos las tropas israelíes, asumió el cargo su hermano, y hoy se ha confirmado que ha sido neutralizado también. Bueno, una buena noticia para acabar. Iremos contando también cómo queda el tema de Rusia-Ucrania, a ver qué dice Donald Trump, que tiene mucho que decir Estados Unidos, como es lógico, en todo este asunto. Y ahora está enfadado con su amigo Putin, igual que por lo menos decía que conocía muy bien y ahora está... No sé qué le pasa. Completely mad. Sí. ¿No? Pues bueno, es que qué mundo, Dios mío. Locos vamos a acabar nosotros. Sí, si no lo estamos ya, ¿no? Sí, creo que ya estamos un poco. Que a la deriva pues te arrastra al final. Esto es así. Nos vamos a la tertulia. Arrancamos la tertulia y lo hacemos dando la bienvenida a don Hermenegildo Altozano. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jano? ¿Cómo estás? La semana pasada estabas en Jerez de feria, claro. Bueno, estaba en Jerez de actividad cultural.
Bueno, tú lo llamas así, pero... No, bueno, es que no solo fue la feria. Ah, vale. Había más cosas, ¿no? Vale. Pero vamos, es un sitio muy recomendable. El único problema, yo creo que hacen las ferias cuando hace demasiado calor. Sí, Entonces, esto yo creo que lo de la feria y el calor es algo que habría que empezar a mirar, ¿no? Sí, el calor vulgariza mucho, lo decimos aquí en numerosas ocasiones. El calor vulgariza por doble motivo, porque el calor per se es bastante cateto y luego porque con el calor la gente se desprende de ropa, entonces claro, aflora lo peor de cada uno, ¿no? Ser elegante con poca ropa es muy complicado, ¿no? Muy complicado, esto es así. ¿A que sí, Nacho Bongiovanni? ¿Cómo estás? No me voy a meter ya, apenas empiezo a hablar de poca ropa o no, pero... Empieza la cosa bien. Pero la verdad es que estoy al pendiente que me inviten a lo de las ventas, ¿no? ¿Se llama? Sí, los toros, claro. Tengo que conocer. Mira, la semana que viene buscamos un hueco. Herménez, tú también. Pues Yo, viene de sí. Jerez emocionado. Los Morante, Jerez. No, pero yo no fui a los toros, ¿eh? Ya, No. pero una vaquilla que le sacaron, eso no vale, hombre. Le sacaron un toro, claro. Sí, a mí me parece que esa arrogancia sobrevenida, totalmente postiza y artificial. En defensa del toro de en Madrid. defensa en defensa de la Plaza de Toros de las Ventas. Sí, para mí es la única plaza. Es decir, que Hay vida más allá de la Plaza de Toros de las que Ventas, sí? por mucho que sea la primera plaza del mundo, la más importante, la catedral, todo lo que tú quieras. Pero hay vida, efectivamente. Pero hay Hay vida. vida más Sobre allá. todo, ¿sabes lo que pasa? Que te pierdes, cuando vas con ese criterio, te pierdes muchas cosas buenas, porque como uno suele tener una expectativa más baja en otros sitios, pues resulta que hay veces que pasa lo de Morante el otro día, que cortó 2 orejas y el rabo, ¿no? A ver, hoy en Madrid. Vamos a Por ver. eso te digo, pero es que esto es como es lo que dicen los bancos de inversión, rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras, ¿no? Pues esto es exactamente lo mismo. Manuel, ya más que haga calor o frío, tu uniforme es tu uniforme. No, yo siempre voy uniformado. Gente de orden, gente de ley y orden. ¿eh? Yo nací con corbata y moriré con corbata. Me cago en la leche. Dicho lo cual, es que, joder, no, yo soy más de calor que de frío. Pero una vez más vuelvo a coincidir con Hermenegildo. Hermenegildo y yo deberíamos hacer... Nos deberíamos plantear el hacer algún libro de buenas costumbres y de viajes, porque volvemos a coincidir una vez más. Lo de los viajes, claro, tú o sea. hablas de... Claro, ya la gente con el calor se quita la ropa, pero yo te diría otra. No sé qué es mejor, porque hay gente que se la pone y unos chorretones por aquí de sudor, que eso es ya lo peor. Eso ya Oye, es- pues a mí eso me pasó el otro día. Me entrevistó Pedro Baños y tuvo la genial idea de no poner aire acondicionado. Y acabé la empezaste ahí entrevista. a exudar. ¿Te acuerdas de Camacho en el Mundial de Corea? Sí, hombre, claro, porque Pues pero es que un aficionado Camacho, ahora de pero es cómo que terminé. en el Mundial de Corea había un 98% de humedad en el Pues ambiente. yo creo que o sea ahí era el 100%. Y luego claro, también importante, otro de los peligros, claro, estamos hablando de la feria, el rebujito. Claro, el rebujito que tú lo bebes como cualquier... Porque te crees que es una Fanta. Claro, una- tú lo bebes que es los vinos blancos, igual que el alcohol blanco. Sí. Engaña. Dice, ¡ay, qué bien baja el rebujito! No, es como si fuera una Fanta. Te bebes 3 con el calor y acabas ahí tumbado haciendo el ridículo más espantoso. Totalmente, Eso es así. ¿no? Que por cierto, tengo muchas ganas de ir a la Feria de Jerez porque os voy a confesar una cosa que muchos de vosotros no sabéis. A Es ver. que Hermenegildo y yo compartimos origen porque mi padre es de Jerez de la Frontera y un familiar de mi padre, Lorente, de la familia Lorente, hizo muchos de los carteles en su día, era pintor, Bueno, y hizo de los carteles de la Feria de Jerez. Pero vamos a hacer otra confesión, es que el hermano de mi madre estaba casado con una Lorente, señor. prima Somos hermana. O sea que familiares al lejanos. final aquí tenemos... Oye, yo no me una había cosa. enterado de esto. Es Ya más, ves, yo creo que, cuidado. Jano, lo que tendríamos que hacer el año que viene, organizándolo juntos con allí. tiempo, es buscar, yo qué sé, el Diario de Jerez o Radio Jerez, que tienen caseta, y decirles que nos dejaran hacer allí un programa, Oye, uno de aquellos hay que días. organizarlo. Vale. Y nos vamos a la Y feria. nos vamos, sí, al Diario de Jerez. Mira, se lo Maravilloso. decimos y organizamos ahí un programa Qué bueno. y nos vamos a la Vale. feria un día, ¿os parece? A mí, bien, va, sí. Pero ¿Eh? que lo emitimos en YouTube para nuestros espectadores. Sí, claro. sí, claro. No, pues Vale, que vale. se emite, bueno, a ver, que dice, oye, lo Te hacemos en vemos a- streaming para los lectores del periódico, que seguro que son muchos, y luego lo hacemos en, Que la en gente YouTube. lo pueda ver. Vale. Pero Con yo el creo que calor y sin solo- aire acondicionado. Pero hay que empezar a... No, bueno, no, porque, ya, en fin, lo hacemos sombra, lo hacemos una hora que sea más o menos y tal. Sí, lo podemos gestionar. Vale, hecho. Pero lo hacemos. Venga, Sí, yo me apunto. Pues trato. aquí lo que hay que hacer Encantado. es nombrar al presidente de la comisión de festejos, que yo creo que es Manuel Llama. Yo me encargo de organizarlo y... Me parece Lo Pensaba que preparamos con tú tiempo. tú eras gallego, Manu. Yo soy, a ver, pues tampoco. Nací en Madrid para que la gente. Vale. Tampoco. Pasa que en Madrid dicen el gallego y cuando llego a Galicia me dicen el madrileño. Pues no, Sí, nací en Madrid. Aparte que los de Jerez nacen donde les Donde da la queremos. gana.
Pero bueno, tengo mucha familia en Galicia también. Se habla del rebujito. Sí. Te lo toma y te parece que no pasa nada. Bueno, a la PSOE le ha pasado esto. Hombre. Han dicho, bueno, aquí vamos haciendo y no pasa nada. Pues claro, como no pasaba nunca nada, ni me preparo los juicios, llego ahí, no contesto a nada. Y es lo mismo el Supremo que un mitin. Hombre, pues no. No, claro, estamos hablando de palabras mayores. Se está complicando el asunto, tanto es así que Sánchez ha huido hoy a Europa. Después de reunirse con Ursula von der Leyen, no ha atendido a los medios. Que acordaos cuando salió lo de Aldama, él salió. Es decir, lo de menuda inventada. Esto de que lo de menuda inventada. No había rehuido el conflicto, digamos. Ahora ya sí. Hermene. Es que fíjate que esto es pura especulación, pero dos reflexiones. Una, la información se suele dar dosificada. Entonces, tú no sacas de golpe todo lo que tienes, sino que vas sacando, entonces para que la gente diga, esto es mentira, y al día siguiente te sacan otra que te la desmiente. Entonces ya fíjate que aquí los desmentidos ya cada vez van siendo muchísimo más tenues hasta el punto de que hoy el expediente que han tenido para salir del paso, es decir, estamos investigando, ¿no? Vamos a investigar a esta funcionaria del partido, que es como si yo te digo, me preguntas por algo y te digo, estoy en ello, ¿no? Eso de tan socorrido. Y luego fíjate que lo que decías tú, como ha habido una sensación tal de que no pasaba absolutamente nada, esto a mí me recuerda las películas de mafiosos, ¿no? Cuando matan al mafioso, pues cuando está relajado celebrando su cumpleaños en un restaurante absolutamente... No lo matan cuando está rodeado de guardaespaldas, absolutamente protegido, o en su casa, es decir, eso es muy complicado, ¿no? Entonces yo creo que yo creo que es muy bueno lo que está, o sea, es bueno y es malo. Es malo porque ha ocurrido, pero es bueno porque está ocurriendo y se está sabiendo. Entonces yo creo que al final aquello de que el que la hace la paga es una norma o ese adagio poco jurídico, pero muy, muy real, que dice que la justicia de Dios llega en carreta, pero llega. Manuel Auto, Nacho. A ver, claro, es que es tal el nivel de escándalos y la gravedad de los mismos cada semana, porque acordaos, es que ya parece ser que fue ayer, pero es que hace una semana estás hablando de los WhatsApp de Pedro Sánchez con Ábalos, diciéndole pájara a la ministra de Defensa. Bueno, a lo mejor este es el autoescándalo, que es a ver qué saco yo más gordo para que se olvide lo anterior. Entonces es una huida hacia adelante permanente, ¿no? Pero fijaos, a mí lo que me hace más... A ver, esto de los fontaneros, esto viene existiendo, por desgracia, de toda la vida de Dios, los fontaneros, las cloacas del poder. Esto no es algo exclusivo de España, existe en otros muchos países. La novedad radica en que lo estamos viendo en directo. Y estamos viendo cómo funciona en realidad. Es todo como muy chabacano, ¿verdad? Leire Díez, ¿quién es esta mujer? Una mujer, bueno, pues que no tiene ni oficio ni beneficio, eso sí, está muy bien pagada, colocada en distintas empresas y organismos públicos, en correos, en la empresa relacionada con... En USA. En USA, para el tema del uranio. El uranio que no tiene España. Bueno, pues tenemos una empresa pública precisamente dedicada a la gestión del uranio, que no existe. Bien, 100.000 pavitos al año, que no está mal. Reuniéndose, y esta es lo grave, reuniéndose y a la vista de las conversaciones que han salido filtradas, hablando por boca en representación del gobierno y del Partido Socialista para llegar a acuerdos con empresarios que están implicados en distintos temas judiciales, uno de ellos en Dubái, para tratar de llegar a un acuerdo y que le faciliten trapos sucios documentados, ni más ni menos que el responsable de la UCO. Responsable de la UCO, que es el encargado de investigar los casos de corrupción que están asediando a Pedro Sánchez. Y luego la forma que tiene de expresarlo, ¿no? Bueno, tú dame, vamos al lío, rápido y aquí sin medias tintas. Tú dame la información, ¿qué tienes? Y él dice, no, con 4 o 5 cosas, y dice el empresario, no, yo tengo una que lo mata, con una lo mata. Ah, muy bien, pero ¿qué me dais a cambio? Y es ahí cuando Leire dice, pues yo mando... Te consigo una reunión con los fiscales. Te los envía a Dubái. Te los envía a Dubái. Sí, no, pero dice él, y los 60 millones que me pide la Hacienda Foral y tal, ¿qué? No. Importa. Pero claro, es que, no, pues hablamos con el PNU, hacemos negociaciones. Y oye, casualidad o no, yo no creo en las casualidades, evidentemente, se posterga la reclamación de ese dinero. Es decir, estamos hablando de negocios, de chanchulladas
muy graves contra la UCO y también la búsqueda de trapos sucios contra los fiscales incómodos contra el gobierno, que es el fiscal anticorrupción. Manu, no te olvides que es por puro interés periodístico. Ah, pero bueno, y lo mejor de todo, esto es como la película de los hermanos Marx. Al final, en España, la realidad supera de lejos a la ficción. Porque mira que puedes haber excusas, ¿no? Puedes, no sé, algo elaborado. Puedes llamar a Ferraz, que son expertos en este tipo de cosas, incluso al ejército asesores de Moncloa para que te elaboren un buen argumentario para dar alguna excusa cuando te preguntes por estas. Pues no, Leire no se le ocurre mejor idea que decir: es todo fruto de una investigación periodística. Toma narices. Y luego, también, para terminar, la respuesta oficial del PSOE, en un primer momento. Leire. ¿Quién es Leire? Es una militante de base y de repente, maravilloso, estamos en el mundo de Internet. Ahora ya las fake news, qué verificadores ni qué gaitas. Ana, por Dios, Ana Pastor, Neutral, Nutrola. Olvidaos, si los verificadores somos nosotros, amigos. Nosotros en las redes sociales, al minuto, en el momento en el que sale el PSOE diciendo no la conocemos, 800 fotos de Leire con Pedro Sánchez, con Santos Cerdán, con Ábalos, con la mujer de Pedro. Vaya panda sinvergüenzas. Ya no son panda, son banda. No, es una mafia total. Sí. Esto ya lo dijo Albert Rivera. Acordaros ese discurso, sí. la banda de Sánchez, PSOE, y se quedó corto ahora viendo lo que pasa. La cuenta de Facebook la tenía abierta, además, Leire 10. Sí, ahora la ha cerrado. Tenía todas las fotos que han trascendido estaban subidas en su cuenta personal. Y la de Twitter Facebook también la ha cerrado, por lo que sea. Nacho. No, a ver, bien corto lo mío. Acá lo que estás viendo es toda una telaraña de corrupción donde el capo, el líder de la mafia es nada más y nada menos que el presidente del gobierno, que Pedro Sánchez, que además tiene a sus familiares directamente vinculados con casos de corrupción. A su esposa, a su hermano, a sus ministros, a Marlaska, a Bolaños y un largo etcétera, y que encima ahora también con estos audios lo que estás viendo es ya cómo funcionarios del PSOE están hablando directamente, en lo que estaba diciendo antes Manu, con empresarios, ¿no? Y después lo que vas a empezar a ver es que esta gente está mal dicho que se le diga empresarios, son empresaurios, son tipos que transan con el Estado para hacer negocios, para hacer corrupción. Yo creo que los empresarios son los que van y los que compiten en el mercado. Estos tipos hacen otra cosa distinta. Y bueno, tiñen a España me parece que de algo que se asemeja mucho a lo que son las repúblicas bolivarianas, ¿no? Ahí en América Latina. En Argentina, ¿no? Habéis tenido cosas similares. Bueno, llegasteis al punto, no tú, entiéndeme, de cargaros a un fiscal. Nisman. Bueno, claramente. Esto no lo hemos visto aquí, pero bueno, o sea, es lo que nos queda, es lo que nos queda. Pero yo creo que igual acá habría que sumar un punto no menor. Ustedes entenderán, o no, mejor a la sociedad española, ¿no? En un país serio, con todos estos casos de corrupción que vienen existiendo de la mano de este gobierno, este gobierno no podría haber continuado. No, sin duda. De hace mucho tiempo. Entonces digo, la política, estos políticos no salen de una flor, estos políticos salen de la sociedad. Entonces, lo que también estás viendo acá es una degradación muy profunda de la sociedad española. Sí, sin duda. Que llegue a este extremo y que le va a pasar como el ejemplo de la rana que hemos comentado muchas veces, que se va a terminar muriendo cocinada porque la fueron poquito a poco a poco cocinando, ¿no? Yo no sé si veis vosotros salida, en el sentido, porque la pregunta que se hace mucho es, ¿pero ¿y qué tiene que pasar para que caiga este gobierno? Hombre, yo doy por hecho que ya, después de la carta infame que escribió Sánchez, fuera del poder defenderse de todo lo que tienes rodeado, o sea, pensar que Sánchez va a dimitir, salvo que tenga un acuerdo, digamos, con el Estado, oye, mira, yo me pido a República Dominicana y me dejáis tranquilo. Pero es que, pero eso no ocurre. O sea, en primer lugar, porque tú no te puedes fiar nunca de los acuerdos con el Estado. Bueno, esa parte, es decir, acuérdate, aquella famosa amnistía fiscal que hubo, no va a ocurrir nada, y lo primero que hicieron cuando hubo cambio de gobierno fue mirar a los que estaban en la lista de la amnistía fiscal. O sea, es decir, si a mí me dice alguien con la garantía del Estado, justamente por eso voy a desconfiar más todavía. Entonces yo entiendo, desde una perspectiva puramente antropológica, que aguante hasta el final. Es decir, esto es morir con las botas puestas o arrastrar todo lo posible en mi caída. Yo creo que no se va a ir. Yo creo que es que
lo tienen que echar. Entonces, ¿quién lo puede echar? Lo puede echar una moción de censura que parece que, salvo que se produjera un milagro en el que el PNV y Juntos por Cataluña decidieran cambiar su voto, que es Podemos con esa táctica, porque yo creo que Podemos es de los pocos que leen bien la política española, que decidieran dejar caer al gobierno, porque ellos tienen muchísimas más posibilidades siendo oposición del PP que siendo ayuda o coda del gobierno. Salvo que se produjera eso, no habría ninguna posibilidad. Otra posibilidad sería que hubiera una imputación directa, es decir, ya que fuera una acción judicial y hubiera un verdadero obstáculo a la justicia, o que se cometiera un delito flagrante y que ya fuera tan descomunal el asunto que entrara directamente alguien en prisión de los más próximos. Y luego la tercera es que plantee una convocatoria de elecciones. Entonces, yo creo que esta tercera estaría descartada porque ahora mismo, aunque mires las encuestas del CIS, no te dan los números. O sea, es decir, yo creo que si estuviera más o menos en la duda de que estamos en los 176, 177, bueno, pues con campaña, a mí lo que me sigue sorprendiendo es el apoyo que mantiene. Pero claro, esto tiene una explicación también, que es que hay gente que ya da igual que presentes una escoba de candidato al presidente del gobierno o yo que sé, a quien te dé la gana, un orate, que van a seguir votando por ese partido, porque en España las elecciones no se ganan, las elecciones se pierden. Entonces, la única manera que va a haber es que este señor pierda las elecciones. Y yo soy muy escéptico respecto de la posibilidad de que convoque unas elecciones. Soy escéptico menos, o sea, creería más en la posibilidad de una moción de censura que prosperara con el único programa de convocatoria inmediata de elecciones. ¿Por qué? Y solo por una razón, porque el PNV y Junts piensen o vayan a sufrir un castigo electoral más grande como consecuencia del apoyo que están prestando a esta gente. Ahora escuchamos a Rufián, que sobre esto lo lleva deslizando mucho tiempo, que Junts, que sin duda le viene fatal que esté gobernando con Pedro Sánchez, lo mismo que a Esquerra, pero es que Esquerra no se atreve, para luego cuando pase decir, ya os lo dije. Bueno, pero ahora escuchamos a Rufián. Pero ya has visto, perdonad, las encuestas en Cataluña ahora mismo. O sea, es que Esquerra está desaparecido en combate y Junts a punto de ser sorpasado, bueno, ya sorpasado por la suma PP Vox, y a punto también de convertirse en una fuerza residual, ¿no? Porque sí, además le ha salido Alianza Catalana por la derecha. Y sobre todo porque, claro, o sea, es decir, la burguesía catalana yo creo que tiene muchas características, pero una de ellas es que no son gilipollas, ¿no? Entonces llega un momento que dice, oye, mira, aquí... La pela es la pela, ¿no? La pela es la pela, y sobre todo los experimentos estos de un venado, ¿no? Y las cosas de un venado, pues no me arrastre usted porque esto no me lleva a ningún sitio, ¿no? Manu. A ver, yo lo he dicho en alguna ocasión, pero aquí hay que tener en cuenta también el particular áurea que envuelve al presidente. Aura, perdón. Aura que envuelve al presidente. ¿Por qué lo digo? Porque Pedro Sánchez es gafe. Y es uno de los gafes complicados. Porque hay el gafe que tiene mala suerte, pero que también tiene mala suerte para él. Zapatero. Y luego está el gafe, que a él no le pasa nada, pero todo el que le toca o sea, es la maldición. Entonces, nos ha tocado un gafe como presidente del gobierno. Porque solo hay que hacer un pequeño repaso. Vamos a ver. Begoña Gómez, mujer, se va a sentar en el banquillo. El hermano ya se está para sentarse está procesado ya. Está procesado para sentarse en el banquillo. Luego tenemos del Peolló, que se dio la vuelta a España. Santos Cerdán, al borde del banquillo. A punta de caramelo. Está Koldo García, al banquillo. Ábalos, al banquillo. Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, al banquillo también. Oye, aquí caen todos. El chofer de ese Peugeot era Koldo. No. Ah. Ya nos enteraremos. Bueno. Han contado que también va al banquillo. También. Bueno, el tiempo dirá. La cuestión es que... Es una banda mafiosa todos, de principio a fin. Después de... Tú haces un
amplías un poco la perspectiva y ves lo que está sucediendo en España y dices, imposible, ¿cómo se puede sostener esto, ¿no? O sea, los familiares más próximos al gobierno y la mano derecha del presidente del gobierno a nivel Partido Socialista y a nivel ejecutivo están involucrados directamente en casos de corrupción o están a punto de ser juzgados. Y aquí no pasa absolutamente nada. Claro, esto lo comparas con otros países democráticos, otras grandes potencias. Hace 2 semanas, creo que fue hace 2 semanas o hace una semana, el ministro de Agricultura japonés dimitió. Y dimitió porque se le ocurrió la brillante idea de hacer un chascarrillo. Y dijo el ministro de Agricultura japonés, en plan broma, lo que pasa es que la broma no se entendió, o el humor de los japoneses es muy particular. Complicado, sí. Dijo, no, es que yo al ser ministro no tengo la necesidad de comprar arroz, porque siendo ministro de Agricultura, pues tengo, digamos que vamos, el arroz gratis que quiera. Un poco torpe la broma, Un poco ¿no? torpe la broma, Sí. pero era broma. O sea, no, con esto ni siquiera admitió que le regalasen arroz. Sí. Lo dice en plan chascarrillo. Bueno, dimitió. ¡Escándalo nacional! Escándalo nacional en Japón. Dimite. Aquí estamos en casos de corrupción de primer orden. Que no te tienes que ir tan lejos, que mires a Portugal. Bueno, Portugal también. O sea, en Portugal ha habido una moción de confianza. Antonio... Montenegro. Antonio Costa. Ah, no, pero este no, se Montenegro fue. ha sido el de ahora, pero Antonio El Costa en su anterior. momento, por algo que no había hecho, Dimitió. le salió la jugada redonda, es cierto. Presidente del Por Consejo un Europeo. asesor cercano. Pero o sea, miradlo de... Es que yo creo que los Bueno, cualquier portugueses otro país miran también. con perplejidad lo que ocurre aquí, como nosotros mirábamos con perplejidad lo que ocurría en Italia con Tangentópolis y Bettino Craxi y el pentapartito. Que nos y parecía aquella imposible. bueno, les parecía imposible. Ahí sí que mataron a fiscales, a Borsellino o sea, es decir, ahí sí que les ponían una bomba debajo del coche, decían la mafia. Lo que pasa es que la mafia aquí tenía una extensión donde incluso algunos primeros ministros llegaron a estar complicados. Pero fíjate, solo 2 ejemplos más. El tema de Japón, el tema de Portugal. Creo recordar, un ministro alemán dimitió porque en una tesis se le ocurrió plagiar 2 o 3 párrafos. No como Pedro Sánchez, que era... No, 2 o 3 parrafitos. Varios diputados en el Reino Unido dimitieron porque habían utilizado dietas que le correspondían para regar su casa. Y, cuidado, el primer ministro británico, Boris Johnson, dimitió por organizar una merienda y unas cervezas en plena pandemia. Entonces, claro, a lo que vamos. España tiene un problema de calidad democrática. Y el problema que atraviesa España no es de Pedro Sánchez, es de la sociedad española. Claro. Esta es la clave del asunto, porque la sociedad española no condena ni castiga con contundencia este tipo de escándalos. Por lo tanto, tenemos que criticarnos a nosotros mismos. No, pero y además también hay una responsabilidad de parte de la oposición también, porque digo, la oposición, ¿qué es lo que quiere? Llegar al gobierno, ¿no? El PP, ¿qué va a querer? Llegar al gobierno. Digo, acá, con todos estos casos, o sea, lo que tendrías que estar exprimiendo al máximo en tu propio beneficio. Sin embargo, a veces al PP se lo ve titubear en algunas cosas y yo, por ejemplo, lo que veo a veces en Vox es que ¿a quién se quiere cargar Vox? ¿Al PP o se lo quiere cargar a Sánchez? Bueno, que se pongan de acuerdo. Y antes vos, Manu, te estabas preguntando, bueno, ¿y cómo llega España a esta situación? Bueno, te lo dice en el título de todo el libro, El triunfo de la estupidez y las malas ideas, el socialismo que arruina España. Y de paso les vendí el libro. Mirá si... ¿Qué te pensás? ¿Cómo se nota que es argentino? ¿Cómo se nota que es argentino? Claro, para que... Yo cuando sea mayor quiero ser argentino. Me acuerdo una vez en Argentina que me decía un ministro, no voy a decir el nombre, dice, la culpa es de ustedes, que corrompieron a los políticos, ¿no? Como diciendo que los empresarios y tal, pagando coimas, ¿no? Pues que eran los que habían... Si nadie pagase... Claro, hombre, el cohecho, el cohecho la culpa la tiene no el funcionario, que es un hombre probo, sino el que va y lo tiene. la pasta. Como si fuera así, la culpa no fue mía, fue de aquella mujer mala que me pintó, ¿no? Como decían en el catecismo, ¿no? Oye, mire usted, por favor. Pero fíjate que yo creo que hay... Volviendo a lo que decía antes, o sea, el PP sí podría hacer algo.
que es presentar la moción de censura. Es que no hay otra circunstancia que justifique más que la utilización de un mecanismo constitucional que está previsto en la Constitución. Usted presente la moción de censura. Es que no la voy a ganar, me da igual. Claro. Que se retrate el resto, que en el debate de la moción de censura Gabriel Rufián diga por qué no vota a favor de echar a estos tíos para convocar elecciones. Que el del PNV diga por qué no vota a favor de cuando por un obiter dicta en una sentencia dicho de aquella manera le justificó en su momento votar a favor de la moción de censura contra Mariano Rajoy. Entonces, yo creo que el PP lo tiene muy sencillo. Tiene 50 diputados o 50 senadores, que son 50 diputados, perdón, en este caso, sí, que es lo mínimo para, para presentar una moción de... No, son 50. ¿Sí? Creo que sí. Bueno, lo busco ahora. No, da igual, vamos, nos estamos perdiendo en los detalles. A lo mejor en mi mal recuerdo de cuando estudié Derecho Constitucional estoy confundiendo los 50 diputados que hacen falta para presentar un recurso de inconstitucionalidad con los necesarios para una moción de censura. En cualquier caso... 35. 35, perfecto. Sí, la décima parte, el 10% de la composición, es cierto. 35 los tiene multiplicados por 5 o por 4, vamos, me da igual. Tiene de sobra para plantear 4 mociones de censura consecutivas. Felipe González, por muchísimo menos, no, por nada, le presentó una moción de censura a Adolfo Suárez que lo hizo caer. O sea, que ello fue lo que montó. Antonio Hernández Mancha, que en su momento también hizo una moción de censura, él, cuando le escuchas, él te cuenta la historia y te dice, gracias a aquello conseguimos empezar a tener un espacio político en Andalucía. Y no le falta razón, es decir, gracias a aquel movimiento presentó una moción de censura con 68 diputados. Sin ser él ni siquiera diputado, era el candidato. Oye, y aquello sirvió pues para empezar a socavar y a debilitar la otra opción política. ¿Qué más hace falta para presentar una moción de censura? Sí, porque igual que la pregunta es ¿qué hace falta para que el gobierno? ¿Qué hace falta? O sea, ¿qué tenía que salir para presentar una moción de censura? Vamos a repasar, Juanín, la noticia de hoy de esta fontanera, es la extorsión a fiscales a través, fiscal anticorrupción, con vídeos sexuales. Sí, el fiscal anticorrupción, José Grinda, denunció ante el fiscal jefe de esa Fiscalía Especial, Alejandro Luzón, que un periodista le había puesto sobre la mesa una propuesta, contar trapos sucios sobre Luzón y archivar una serie de procedimientos. El asunto está en que la fontanera de Santos Cerdán ofreció a varios medios un vídeo sexual de ese fiscal anticorrupción atacado por el PSOE y Junts y Leire Díaz, incluso propuso al diario El Español que publicara esas imágenes íntimas para desprestigiar a Grinda, es uno de los fiscales que más ha trabajado con la UCO. Vamos a escuchar a Díez con Pérez Dolcet, que es el hombre que hace de vínculo entre el PSOE y el empresario fugado en Dubái. Todos estos están metidos en el meollo. Aquí hay varios sujetos que interesan, no solo Balas, Bonilla, Grinda, yo tengo toda la documentación también sobre este señor. Tener lo que tengas que tener de Grinda en un papel y un boli, ¿vale? Que no sea lo que yo ya sé, ya tengo, ¿eh? Y le vas a decir lo que todo el mundo sabe y a... No te preocupes. Cuanto más ruido haya, vale, ¿sabes? Cuanto más ruido haya, mejor. O sea, que empieza a meter ruido a saco, ¿no? Cuando yo hablo de hacer ruido, es que se vaya descubriendo lo que había aquí de verdad. Sí, yo lo que no sé, de verdad... Perdona, no, es que iba a decir gran trabajo periodístico lo que decía Díaz. No, pero digo, lo que no entiendo es cómo no están todos los de esa reunión ahora mismo en Alcalá Meco. Te lo juro que lo decíamos ayer. O sea, ¿cómo no están en prisión preventiva? No sé cómo no están detenidos ahora mismo. No lo entiendo. Por lo menos en las dependencias de la Guardia Civil en Las Rozas o en Tres Cantos, me parece que es, o en el cuartel de la policía de Canilla. Me da igual, donde sea. O sea, no entiendo cómo no están detenidos ahora mismo o con medidas cautelares de entregar el pasaporte y no salir del país. O sea, esto es una absoluta... Sí, lo decíamos ayer, es un escándalo. Yo lo de los vídeos sexuales después de aquello de Pedro J, que además... Que fue otra extorsión. Que fue una extorsión. Además, él hizo una cosa que hay que reconocer el par de narices de Pedro J en su momento. Él reunió al Consejo de Redacción del Mundo, les puso el vídeo y les dijo, yo no soy el que está obrando mal, el que está obrando mal es el que me está grabando. Y aguantó y resistió y al final, pues ahí sigue Pedro J,
pues dirigiendo y el español, ¿no? O sea, sí, ahora de hecho justo el español. Sí. Y entonces, es decir, yo esto de los vídeos sexuales, ¿no? Aparte que me parece de una bajeza y sobre todo ya es entrar en un ámbito de vida, esta gentuza que les duele la boca de hablar a quién le importa y que cuando llegan las manifestaciones de no sé qué cosa y el orgullo tal y la autodeterminación y que da igual lo que haga cada cual con su cuerpo, como son una gentuza, porque es lo que les pasa y tienen la mentira, es el arma fundamental y viven instalados en la mentira, pues se dedican a repartir certificados de buena conducta y hacer aquello de la ley del embudo, ¿no? Que es cuando tiene que ver conmigo, yo soy muy generoso y soy muy liberal y digo que esto es meterse en la vida de la gente, como decían con los mensajes privados de que Sánchez, afectaba sí, a la vida, la vida privada. Los WhatsApp afectaban la vida privada. Y eso, pedazo de sinvergüenza o pedazo de infame, porque es que no tienes otro nombre, eso que estás haciendo no es afectar a la vida privada. Es que yo creo que, no sé vosotros, pero yo creo que no somos conscientes, porque pasa un poco también en el género colectivo, que cuando uno llega ministro, presidente del gobierno, la gente lo ve como alguien que dice, ¡ay, mira! Incapaz de nada. Claro, pero que dices, oye, que no. Que es que cuando decimos que es una mafia, que son unos macarras, gentuza, como decías tú, que se dedican a hacer este tipo de cosas, no somos conscientes de lo que tenemos en el gobierno. O sea, ¿Pedro Sánchez qué es? Es un macarra al que le han puesto un traje. Ábalos, Koldo, María Jesús Montero, Óscar Puente, Yolanda Díaz. Óscar López. Yolanda Díaz. O sea, tú empiezas a sumar, coges los ministerios y dices, joder, macho. Dices, sí, Irene Montero. Van con la cartera de ministro. Pero eso es dramático, pero dices, macho. sobre todo la mediocridad. Mediocridad. Sí. Es que tú dices, pero vamos a ver, o sea, yo pienso ahora mismo... Pero podría ser un mediocre y bueno, pero no mediocres y malos. Leire Díaz. Díaz. Resulta que he estado de responsable de relaciones institucionales de Correos. No me extraña que esté quebrado Correos, claro. Y luego... En ENUSA, pero vamos a ver dónde se consignan los conocimientos sobre energía nuclear y residuos nucleares de esta señora. Es decir, dónde se consignan no hay más que ver cómo se expresa para darse cuenta de que el modelo educativo español hace aguas por todas partes, ¿no? Pero o sea, a mí me sorprende de verdad muchísimo que no haya una reacción mucho más contundente después de esta información. O sea, yo pienso, si esto se hubiera producido con el gobierno del PP... No, es que no hubiésemos llegado ni a este punto. No sobrevive. No hubiésemos llegado ni a este punto. Pero para empezar, porque yo estoy convencido de que se hubiera producido dimisiones al más alto nivel. O sea, con una 10ª parte de los escándalos que han acontecido, yo creo que habría habido, al menos habrían cortado cabezas. En este caso, este gobierno no estaría. Ábalos, o sea, el ministro del Interior deja de ser ministro del Interior ipso facto. Claro, por eso. O sea, que rodarían cabezas, habría dimisiones. Estamos viendo, fijaos, Ábalos, que uno de los argumentos que utiliza el PSOE y el gobierno es, es que ya adoptamos medidas. ¿Medidas? Ábalos, hay que recordar, lo recolocaron en las listas electorales para ir en las generales y tener el blindaje del aforamiento. Y sí, luego no fue diputado del PSOE, pero sigue como diputado en el grupo mixto, aforado. Y le abrieron un expediente a nivel interno dentro del PSOE. No lo han expulsado. Ese expediente sigue vivo. Ya se podía haber resuelto. La respuesta que le da el PSOE cuando le preguntan sobre el expediente de Ábalos es es que presentó un recurso. Presentó un recurso y tarda un año en resolverse. Cuando han expulsado a otros grandes líderes del PSOE que por llevar la contraria a Pedro Sánchez los expulsaron de inmediato, como Leguina, como Redondo y como tantos otros. Entonces, una vez más, la reacción. Lo grave aquí no es lo que estamos viendo, que es un escándalo tras escándalo tras escándalo. Lo grave es que el PSOE, según las encuestas, mantiene el 30% de su electorado. Eso es lo grave. Entonces, lo que hay que preguntarse es la indecencia del votante socialista, la absoluta inmoralidad del votante socialista, que es incapaz de criticar a su partido. Incapaz. Oye, un mínimo de decencia, un mínimo de respeto. Empezando por los propios ministros de Pedro Sánchez. ¿Qué narices hace Margarita Robles, que es magistrada, manteniéndose al frente del Ministerio de Defensa? Cuerpo, que es técnico Carlos Cuerpo, que es técnico comercial. Sale publicado el WhatsApp de Pedro Sánchez llamándole pájara. Tenga un poco de decencia, señora ministra. Yo tengo a mi jefe que me llama pájaro y lo mando a tomar viento. ¡A tomar viento! Usted se mantiene como ministra, cachondeándose Ábalos y Pedro diciendo, esta no se acuesta con el pijama, se acuesta con el uniforme, ja.
Y tú estás ahí todavía. ¡Qué poca vergüenza! ¡Qué poca decencia! ¡Qué asco dais! ¡Qué asco dais! Gobernantes y gobernados. Dais asco, socialistas. Asco. Claro, pero ahí está bien el tema, porque la doble vara, que es real y no solo pasa aquí en España, sino cruzando el Atlántico también está esa doble vara de que a los gobiernos de izquierda se les pide mucho menos que a los gobiernos de derecha. Y también hay una cuestión, esto de los que votan al PSOE, los que votan al socialismo y efectivamente el Partido Socialista, los que dirigen. Sí, son unos sinvergüenzas, pero a ellos no les podés pedir nada porque ellos son así. A los que les tenés que pedir algo es a la oposición. Ahora, para mí, la derecha está absolutamente acomplejada. O sea, la derecha vive en complejos que la izquierda para nada tiene. Entonces, el PP se anda mosqueando porque le dicen, ay, no, pero no vas a hacer gobierno con Vox. ¿Qué me importa? Claro que voy a hacer gobierno por vos para sacarte del gobierno a vos y para hacer cumplir la ley y el orden. Bueno, lo que estábamos hablando al principio, lo que pasa es que, insisto, la derecha es mucho más acomplejada. Muchísimo. ¿Cómo hubiera sido imposible que un gobierno del PP pudiera sostener todo esto? No, imposible, imposible. Ya hubieran pedido la cabeza hace tiempo del que estuviera, en su caso, si hubiera sido Feijóo. La pedían sin que hubiera nada, imagínate tú. Imagínate ¿Os acordáis la foto que sacaron como 100.000 veces de Alberto con el contrabandista, narcotraficante? Y la foto. Pero macho, pero Pedro, por Dios, que está... O sea, el álbum de fotos de Pedro, tiene un álbum entero con imputados. Ya no sacan la foto de... No, ya no la sacan, no. En fin. Y igual que tampoco piden que voten los menores de 16, no. Han visto que las estadísticas han dicho mejor, no. Vamos con esto que comentamos de la moción de censura, de por qué no se presentaba. Rufián decían, oye, ve en riesgo la legislatura, porque claro, es lo que hemos hablado aquí muchas veces, Hermene. Junts dice, le he conseguido esto a Sánchez. Lo que tú quieras. Lo que Sánchez tiene en la Generalitat, tú para abajo, Barcelona para mí y tú en Waterloo. Este es el resumen de la jugada brillante de la extorsión por Cataluña. No, pero eso sí, la cooficialidad de la lengua. O sea, dices, ¿pero de qué te sirve eso? Pero aparte que tampoco. O sea, que ni siquiera lo ha conseguido, ¿no? Pero dices, claro, Rufián, que también está deseando que caiga Sánchez, porque todo el que se ha acercado, que al final el PNV por los pelos que no le ganó Bildu de milagro. Dices, oye, que cambie esto, que nos viene mejor para nuestro business estar en la oposición. Vamos a repasar lo que decía Rufián al respecto. Sí, porque el diputado de Esquerra, Gabriel Rufián, asegura que ve al PSOE cercado por una ofensiva mediática y judicial tremenda y, preguntado sobre si está acabada la legislatura, señala que es cuestión de tiempo que Junts decida dejar caer a Pedro Sánchez y apoyar un gobierno del Partido Popular. Escuchamos a Rufián. ¿Pero qué le dice su intuición? ¿Cree que esta señora hablaba en nombre del PSOE del gobierno? Lo que me dice mi intuición es que el PSOE está cercado. Y es caza mayor. Veremos qué pasa. ¿Ha riesgo la legislatura? ¿En riesgo la legislatura? Depende de Junts. Si Junts al final consigue vender la moto de que el PP es mejor y en Cataluña casi la tienen vendida, la legislatura se acaba. Habla como con un eje ahora, ¿no? O sea, que... Sí, bueno, pero es un tío listo y desde luego también tiene un finísimo olfato político, ¿eh? O sea, porque lo ha cazado perfectamente. O sea, Hombre, ya te está haciendo el anuncio, vamos... Lo iba diciendo hace tiempo, pero es que cualquiera... Es un anuncio y aviso a navegantes, o sea, al final ya esto es... Pero es que las estadísticas... las encuestas, perdón, Jano, son tremendamente tozudas, ¿no? Entonces yo creo que estos están viendo que es que se les acaba... Sí, el business, claro, un partido político vive de los diputados que tienes. Si no tienes diputados, estás fuera. Diputado y sobre todo de donde está tu parroquia, ¿no? Claro, que es Cataluña, fundamentalmente en Cataluña, y es que en Cataluña van a pasar a convertirse a lo mejor en la cuarta o quinta fuerza política del Parlamento. Sí. Es que eso es una tragedia para Esquerra Republicana. Y luego aparte, es decir, si has hecho blasón de la lucha contra la corrupción y la limpieza y la honestidad y qué buenos Junqueras y tal, que decían que era un hombre y tal. Claro, la pregunta es, oye, ¿qué haces con esta panda, no? O con esta banda. Y al PNV y a Junts lo mismo. Entonces yo creo que por ahí están buscando la manera de construir el relato de tal forma que puedan justificar el apoyo a una moción de censura. Y en ese sentido, lo que tú decías antes, que por qué el PP no hace nada, porque yo creo que el PP está esperando a que se lo pidan. Y sobre esto que dices en Cataluña, para recordar, en las pasadas elecciones el Partido Popular se quedó a 2 puntos de Esquerra. A 2 puntos, ¿eh? Bueno, o sea, y en esta ya está en las encuestas, ya está por delante. Por eso te digo que al final dices, oye, esto que negoció es, claro, Rufián está deseando
que Junts lo haga. Pero luego así él puede vender, ya lo dije es yo, que los separatistas buenos somos nosotros, estos son unos traidores. ¿Sabes lo que pasa? Que es que contra el PP el franquismo se hace mucho. No, es decir, o sea, te van igual que a determinada gente le va mucho mejor contra el Partido Socialista, contra el PP hay otros que les va mucho mejor. A Podemos le va infinitamente mejor. O sea, acuérdate, tenía 70 diputados y gobernaba Mariano Rajoy. O sea, es decir, ¿cuándo han visto 70? Sí, o sea, es que 70. Pero te recuerdo, solo un apunte, Hermene. Al PP también le interesó, que me parece de una enorme responsabilidad, a Mariano Rajoy le interesó hinchar a Podemos para debilitar al a la Partido izquierda, Socialista. con el riesgo que suponía para el país, y los hinchó, les dio aire. Con Soraya también. Terrible. De hecho, además, Pablo Iglesias dijo cuando se fue Mariano Rajoy... Estaba encantado, eran amigos. ¿no? Hizo un ditirambo y tal en el tuit. Bueno. Pero vamos, con independencia de eso, al final lo que ocurre es que a Esquerra le va mucho mejor con el PP en el gobierno, a Junts le ha ido siempre muchísimo mejor con el PP en el gobierno. Vamos... no hay color. Al PNV. El PNV es la ramera premium. Lo que pasa es que ahora le va mal por una razón, porque claro, si tú juegas a Berchale, la gente prefiere el original a la copia. Claro. Y entonces, pues ahí Bildu te va a comer la merienda. Nacho. No, bueno, se ve que esta inconsistencia que tiene esta alianza Frankenstein, como ya la han llamado muchísimo, hace ruidos por todas partes. Vamos a ver cuánto aguanta más y cuánto más nos vamos enterando en estos días, ¿no? Porque es increíble cómo pasamos de estos WhatsApp, de Sánchez, de Coldo, de todos estos, ahora estos audios. Es como que se va... Me siento en casa, a veces, cuando me fui de Argentina, digo, bueno, mi padre me dijo, vas al primer mundo. Y bueno, déjamelo dudar un poco, me parece que ahora conviene Argentina, te digo, que estamos... Pero es que fíjate de Argentina... No está claro. No, pero en Argentina, o sea, habéis tenido una circunstancia que yo no la quiero para España, que es que era tal merdela que había que al final se ha podido construir desde los escombros que habían dejado los anteriores. Entonces, pero no lleguen a eso, por favor. No, lo que te iba a decir justamente es que lo has dicho antes y creo que ha sido un análisis muy certero. Cuando has hablado del complejo de la derecha solo tiene una oportunidad. Es decir, a ti te dan, como le dieron en su momento a Mariano Rajoy, una mayoría absoluta, la tiró por la borda y dice, ¿para qué quiero esto? Y tal, no me compliques la vida. Se ciscó en sus votantes. Sí, porque subieron los impuestos, no de tal, la ley de memoria histórica, es decir, eso lo hemos hablado mucho. Es decir, si una opción conservadora o una opción liberal, si quieres, liberal conservadora, bueno, liberal, aquí liberales hay muy pocos, pero si hicieran una política como la de Meloni, es que iba a tener, pero míralo, mira las encuestas en Italia. Arrasa. Pero si es que mira cómo está el Ulivo o como narices se llame, mira Portugal, que es que la opción de derecha suma el 70% de los votos. Si es que el Partido Socialista se ha convertido en un autobús escolar, ¿no? Es decir, caben en un autobús de excursión, los dirigentes y los votantes han dimitido todos. El Partido Comunista tiene... con lo que era Álvaro Cuñal y la revolución de los claveles y el movimiento de las Fuerzas Armadas y Otelo Saraiva de Carvalho y tal y todo esto, han sacado 3 diputados. O sea, es decir, mira a tu alrededor y haz política sin complejos, sobre todo para lo que te están pidiendo tus votantes. Coincido totalmente. Eso es una vez que llegas al poder. Primero tenés que llegar al poder. Para eso te tienen que votar. Cierto. Pero es que aquí hay 2 formas de llegar al poder. Hay el voto de castigo, que el que justo hemos comentado, es decir, ¿cómo llegó al poder Mariano Rajoy? Mariano Rajoy no llegó al poder por mérito propio, llegó al poder por fracaso ajeno. Es que Zapatero se hizo el harakiri. En mayo del año 2010 anunció lo que nadie nunca jamás había anunciado en este país hasta entonces, que era rebajarle el sueldo a los funcionarios y congelar las pensiones. Y eso lo hizo Zapatero. Y ese día, pues, apareció el 15M, Podemos, y Zapatero se suicidó. Y el PSOE perdió más de 3 millones de votos. ¿Y a dónde se fueron los votantes del PSOE? No se fueron a Podemos, no se fueron
al PP, no se fueron a Izquierda Unida. Se fueron a su casa. No votaron. No votaron. Bien, y Mariano Rajoy mantuvo el mismo número de votos que en las elecciones anteriores, en el año 2008. Entonces, ¿ahí qué hizo Rajoy? Rajoy esperó a que la manzana podrida cayera del árbol. Y ese es el gran error. Para que una manzana caiga del árbol en un país como España, que es de cultura o de ideología más de izquierdas o de centro izquierda, tiene que venir una hecatombe económica. Pues los votantes en España le dieron la espalda al PSOE porque estaban, muchos de ellos, en el paro. Y no había expectativas de mejora. Y la gente no votó y castigó a Zapatero. Y Rajoy se encontró con una mayoría absolutísima, no absoluta, absolutísima. Yo por eso culpo, en el libro, culpo precisamente que Pedro Sánchez es el hijo, el heredero de Mariano Rajoy. Esa es la realidad. Entonces, hay una forma de llegar al poder que es esa, esperar a que haya una hecatombe que no depende de ti y que dejen de votar al partido en el gobierno. Y está la otra, que es ilusionar. Un proyecto ilusionante. Claro. Pero para generar ilusión, como genera el Partido Popular en Madrid con Isabel Díaz Ayuso a la cabeza, como generó en su día Esperanza Aguirre. Y con José María Con Aznar. José María Aznar, que generó también ilusión. Tanto es así que logró mayoría absoluta en su segunda legislatura. Y iba a ganar las elecciones si no fuese por el 11. Iba a ganar la tercera si no fuese por con un mayoría atentado absoluta. O sea, la duda asqueroso. estaba hasta qué nivel iba a ser la mayoría absoluta. Entonces, pero esto hay que recordarlo. esa es la clave. Tienes que ilusionar. Y para ilusionar tienes que liderar. Y liderar significa tomar decisiones. Y significa presentar un proyecto. Y tener ideas, mano. Y tener ideas. Y Yo me tener buenas pregunto, ideas, ¿no? ahora que se celebra el Congreso Nacional del Partido Popular, valentía, convicción, ideas, proyecto claro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si a mí la agenda del cambio que vende Alberto Núñez Feijóo... Es Juanma Moreno. No. Bueno, ojalá que fuera Juanma Moreno. No, yo hace unos días, luego dejó deslizar algo más, pero hace unos días la primera medida, Los así un celíacos. poco novedosa, los celíacos. Sí, sí. Los celíacos es la Los agenda del celíacos. cambio, por Dios. Los celíacos es para flipar, ¿eh? O sea, en la agenda del cambio es repartir 600 millones de euros, creo que era el No, proyecto. 600 euros a cada... Ah, bueno, dices en pero total, claro. el Sí, coste perdón. total era una pasta. Sí, perdona. 600 millones de euros para subvencionar a los celíacos. Hombre, que eso es la mercancía variada a la izquierda con el tema de vamos a subvencionar A las minorías, claro. o los productos de higiene de la mujer. Porque claro, las mujeres tienen que comprar tampones y yo tengo que comprar espuma de afeitar y a mí no me subvencionan. Bueno, tú menos que yo. pero qué vergüenza. Salió Sánchez diciendo, pues ahora las lentillas y las gafas para Ahí menores de está. 16 no Ese entras es el tampoco, problema. Manu, no puedes entras. comprar, como dice Milei, a los zurdos de mierda, ni un milímetro. Pero aquí en lugar de un milímetro, el PP se agarra al brazo y dice, no, yo te compro la mercancía. Como ahora con el tema de estos días, ¿no? El tema de la lengua oficial del catalán en la Unión Europea. Bueno. Hombre, Alberto, tú no puedes coger y decir, hombre, no me parece razonable, que hay que ver con cuidado, analizar con cuidado cuánto cuesta el tema de la traducción. Que no es por una cuestión de coste. Pero que no es una cuestión de dinero, que es una cuestión de que solo hay el una catalán... lengua oficial por país Vamos miembro a de la ver. Unión Europea. Bueno, A lo que vamos, ideas, por Dios, Bueno, convicción, pero es que eso- bueno, pero- alternativa. Digo algo muy corto. Creo que en parte Argentina, un poco el éxito que está teniendo en su variable económica es consecuencia de que detrás de eso hay buenas ideas. Claro. ¿Sí? Entonces, acá lo que hay que hacer es lo mismo que se está haciendo en Argentina. Bajar el tamaño del Estado español, bajar impuestos, que se llene España de inversiones y así va a mejorar la productividad y así va a tener mejor el salario, no como Yolanda Díaz con subir el mínimo, ¿no? Mira, sobre eso, Manu va a hacer el programa este fin de semana de economía en Llamas, el milagro económico de Argentina. Sí, señor. Así que ahí estaremos. Vamos ahí en buen camino. Sí. ¿Vais bien? ¿Vais bien? Hemos puesto el barco en la dirección correcta. Sí. Ahora Falta hay que mucho, ver. pero está bien. La travesía es dura. Ya es un buen comienzo. Sí, no, ya tiene mucho mérito. Eso tiene un mérito enorme. Manu, querías anunciar un par de cosas antes de Pues sí, concluir? si me permites, muy Pues rápido, espera, muy rápido. Voy a dar las gracias a los socios y anuncias. Venga, por favor. ¿Te parece? Claro. Porque si nuestros socios no estamos aquí Hombre. defendiendo ideas, que es de lo que se trata. Y en este caso vamos a dar las gracias a Julia de Madrid, a Edvilla de Alcorcón, a José de Gotha, Alemania. Seguro que lo he pronunciado mal, José, pero se escribe así.
¿Tú sabes alemán, Hermene? Yo no. Vale, pues entonces se queda así. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Sí, es verdad. buena. Bueno, es el idioma que el mayor número de personas habla en Europa. Los alemanes son tantos y sumas a los austriacos, aunque luego sea inservible, claro. Fuera de esos territorios. Me manejo por el sur. O sea que no... Sí, yo también, más mediterráneo, ¿verdad? Sí, mucho mejor italiano, tal. Sí. Eso es. Estoy de acuerdo. Marcos, Gondomar y Carlos de Oviedo. Ahora ya sí. Manuel Llamas, puedes anunciar después de dar las gracias a nuestros socios que nos permiten estar aquí para que tú hagas tus anuncios. Pues no, muy rápido. Simplemente que esta semana, el próximo viernes, celebramos Liberación, la Feria del Libro Liberal en el Instituto Juan de Mariana. Lo hacemos en la sede de la Universidad Francisco Marroquín, en Arturo Soria. Y allí van a estar pues algunas de las novedades literarias en materia liberal de este año. Por ejemplo, Carlos Rodríguez Brown. Lo de las greguerías liberales. Las greguerías liberales. Pedro Suárez, el gran Pedro Suárez. Daniel Lacalle. Es decir, algunos de los autores más reconocidos del ámbito liberal. Luego, el domingo, que firmo en la Feria del Libro. Pues en el Retiro. El domingo, caseta 256 de 7 a 9 de la tarde con este libro, Socialismo, la ruina de España. Creo que ha acertado en el título, ¿eh? Yo no sé si... yo creo que es una redundancia. Sí, es evidente, pero no es tan evidente Podrías haber para dicho muchos. el socialismo. La ruina. Eso también es cierto. Y para terminar, el próximo miércoles 4 de junio tenemos un acto donde vamos a presentar un informe sobre el exceso de la regulación, el impacto que tiene en la economía española, y lo vamos a hacer en la Universidad Rey Juan Carlos, en el Salón de Actos, en la calle Quintana número 20, también con grandes analistas. Dicho lo cual, gracias. Has dicho muchas cosas. Muchas. A coger En papel y poco boli, tiempo. Sí. Repite lo de la caseta y el día. Este domingo. Domingo, en el Retiro, caseta 256, de 7 a 9. De 7 a 9 de la tarde. Ya cuando el sol ya... Sí, porque es que si no es... Si no va a ser además, complicado. Sí. Pues y además te quitas de en medio a todo el gentío ese que va por ahí pidiendo separadores de libros y bolsas y tal, ¿no? ¿Tú quieres anunciar algo? No, entiendo que el presidente de mi país va a estar ahora en una semana por aquí, así que seguro va a estar repartiendo algunas hostias, me imagino. Sí, Milei cuando ha venido aquí es verdad que no deja indiferente a nadie. Esto es cierto. Pues no sé, sabemos si viene o no viene. Ojalá. Estaremos atentos. Está confirmado. ¿Ah, sí? Está confirmado. Pues lo contaremos. Hermene, tú nunca anuncias nada, claro. ¿Pero para qué? No sé. O sea, que decir, bueno, pues el día Tienes que aquí tenga unos que folios, anunciar, tal, pues unos unos correos. folios son relatos que leo y tal, ¿no? De Alejandra Camilla, de Foster Wallace, muy recomendable, de Clarice Lispector, que es otra autora, es brasileña estupenda, o sea que eso no es... Bueno, Samantha Schweblin, que es una escritora argentina fantástica. Recomendaciones literarias. Son recomendaciones literarias. Empieza la Feria del Libro el viernes, que es una magnífica noticia, porque yo creo que es de lo mejor que ocurre en Madrid. Lo mejor es San Isidro. Bueno, pero ya, esto es finales de mayo y luego mes de junio, y la verdad es que a mí la Feria del Libro, además sabiendo que va a mano, pues ahí estaré. El domingo. De feria en feria, y queda pendiente la Feria de Jerez. Sí, eso es... Oye, no, pero eso tú asumes. Yo asumo la organización. Es un poco distinta esa. La de Jerez y la del libro, ¿no? Son muy complementarias. Mira, el mayor placer que hay en el mundo es sentarse con un buen libro en una caseta de la feria. O sea, eso sería ya el equivalente al paraíso. Y dices, describe el cielo. Ahí. Muy bien. Qué bonito. Hoy no vamos a decir nada más porque lo estropearíamos. Juana, mañana nos vemos. Viva Morante de la Puebla. Bueno, mañana comentamos a ver qué ha hecho. Bueno. Nuestro querido Héctor a los mandos, un día más. Y a todos ustedes, si así lo desean, nosotros emplazamos a mañana para que vuelvan a conectar con nosotros. Ya saben, a las 9 de la noche, aquí en Libertad en Big One Media, como siempre. Muchísimas gracias por estar ahí.